ponerse de pie, hermanos, para cuando tengan la lectura. Buenos días. Dios los bendiga. Amén. ¿Ya están listos? Lucas 5. Del 17 al 26. 17 al 26. Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este hablando blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Gloria al Señor. Hoy hemos visto maravillas, dijo la gente cuando sucedió este milagro tan maravilloso. Pues hoy también vamos a ver maravillas, porque Dios está activo, el Espíritu Santo está activo y quiere Dios hacer maravillas en nuestras vidas de diferentes maneras. Hermanos, les invito a inclinar sus cabezas en una actitud de oración y adoración delante del Señor. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú eres magnífico, Señor, Dios maravilloso, que has mostrado tu amor en nosotros. Y podemos decir que tú has hecho maravillas también en nuestras vidas. Porque no somos lo que éramos. Y estamos en el proceso de aún ser mejores para agradarte a ti. No para agradarnos a nosotros mismos, sino que para gloria tuya, porque tú eres el único merecedor de toda gloria, toda alabanza y toda adoración. Tuyos son los dominios, tuya es la fuerza, tuyo es el poder. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos para adorarte, y estamos aquí, aunque sentados o de pie, pero postrados
delante de ti, porque te adoramos y te bendecimos por todo lo que tú haces y representas en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vive el Señor. El Señor sea glorificado. Cosas maravillosas. Dijo esta gente, versículo 26, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. El que no cree en Dios o el que no tiene fe en Dios es el que tiene temor. Cuando ocurren cosas maravillosas de parte de Dios, el que se llena de temor es el que no conoce a Dios. Porque la palabra es clara que dice que Dios ha puesto en nosotros amor. Amén. Y el amor, ¿qué es lo que hace? Echa fuera el temor. Entonces, los que encontramos aquí que se llenaron de temor, justamente eran los que no conocían ni sabían de lo maravilloso que es Dios cuando se manifiesta en nuestras vidas. Pero los que aman a Dios y lo entienden y lo han aceptado en su corazón por la fe, pueden ver maravillas y nunca llenarse de temor. Así que, hermanos, vamos a ver cosas maravillosas en este milagro del que la hermana nos ha leído esta mañana. Pero quiero hacer también hincapié en que es importante en que nosotros nos preocupemos por conocer más la palabra de Dios. La hermana Ruth estaba haciendo comentario en su clase, ¿verdad? Que pues que hay que, yo recibí también el texto que dijo que no había que traer Biblias de celular, que había que traer Biblias de hoy de páginas, ¿verdad? Como hoy yo veo que muchos fueron obedientes, ¿verdad? Entonces, así que hay obediencia, hermana, hay obediencia, ¿verdad? Así que todos con nuestras Biblias, porque ahí es importante estudiar la palabra. Nos gozamos con todas las cosas que hacemos en el templo, que hacemos en la iglesia, particularmente volvernos a ver y saludarnos y tomar café juntos y comentar cualquier cosa que haya pasado en nuestras vidas. Nos edificamos con todo lo que decimos y con todo lo que compartimos. Pero venimos exclusivamente a aprender a recibir palabra de Dios. Eso es básicamente. Lo que hacemos al principio nos prepara para recibir de Dios, para recibir la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir que estamos creciendo y conociendo de Dios si no aprendemos de su palabra. Hay una ecuación perfecta en esto, que es, la ecuación es más conocimiento, más fe. Amén. Entre más conocimiento de la palabra tiene usted, usted va a tener más fe. Porque el resultado de la fe es el conocimiento de la palabra, es el conocimiento de Dios. Mientras mejor conoce usted a Dios, mientras usted mejor conoce la palabra y mejor usted se envuelve en ella y la interpreta para su vida y la aplica para su vida, su fe crece. Su fe crece. Porque dice la palabra misma que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, no hay ninguna otra cosa que lo vaya a hacer crecer a usted en la vida cristiana más que la palabra.
Perdóneme, pero yo no le creo a ningún hermano que me diga, hermano, yo estoy creciendo en el Señor. Positivo, estoy creciendo. Pero si no está aprendiendo de la palabra, si no está meditando en ella, si no está buscando a Dios en este libro de páginas que dijo la hermana, aún en el celular, no importa, porque en el trabajo no puede llevar usted su Biblia, ¿verdad? Porque lo pueden echar, ¿verdad? Van a decir, no, usted no es la iglesia, le van a decir, pero sí usted puede llevar su celular y durante el break leer la palabra u oraciones, lo que sea, pero Dios nos edifica donde quiera que estemos, no solamente cuando venimos al templo, cuando venimos a la iglesia. En realidad Dios nos quiere hablar y nos quiere edificar donde quiera que nosotros estemos. Pero no olvide usted esta ecuación: más conocimiento, más fe. Menos conocimiento, usted se va a ir marchitando como una flor que necesita agua si usted no busca más conocimiento de la palabra, porque es la palabra la que trabaja con el espíritu. Hay personas que dicen, ok, de ahora en adelante yo voy a leer mucho de la palabra, mucho. Podrán andar con los ojos bien rojos de tanto leer, pero si el espíritu no está trabajando ahí, si usted no está buscando el espíritu también, usted está haciendo nada más leyendo un libro, y un libro se puede leer de cualquier parte y de cualquier libro, pero si no tiene el espíritu trabajando allí, es cualquier cosa, porque el Espíritu Santo y la palabra trabajan juntos. Por eso es bueno que cuando usted tenga tiempos devocionales, si usted lea la palabra en su vida personal, que siempre ore antes y ore después. No tiene que hacer oraciones largas, pero pedirle al Señor, Señor, voy a leer tu palabra, ilumíname, ayúdame a entender qué es lo que tú me quieres decir, y yo lo voy a recibir con todo gozo, y yo lo voy a aplicar a mi vida también. Y si usted hace eso y le da gracias a Dios y se concentra en pedirle a Dios que Dios le revele, que Dios le guíe, que Dios le hable, Dios lo va a hacer por medio de su palabra, por medio de su vida, por medio de las circunstancias, cualquiera que sea su vida, porque Dios utiliza cualquier cosa para bendecirle y edificarle. Dios va a usar cualquier cosa, incluso las cosas tristes y difíciles de la vida, Dios las utiliza y las convierte para bien en nosotros. No en balde dice el libro de Romanos que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Así que incluso puede ser algo muy desagradable, puede ser algo muy problemático, pero Dios siempre tiene algo para enseñarnos y tornar aquella situación en bienestar, en alegría, en gozo y en conocimiento de la palabra. Y eso, hermanos, es también una maravilla. Amén. Así que la palabra maravilla para muchos es una palabra como incansable, o sea, que no, difícil de alcanzar. Pero en la palabra es una palabra común. La gente dijo cuando el Señor sanó a este paralítico, ellos dijeron, hemos visto maravillas. Y yo quiero que nosotros también seamos conscientes de que Dios quiere hacer maravillas entre nosotros. Y entre las cosas maravillosas que conocemos nosotros, que son maravillosas, una de ellas es la palabra. No hay una cosa más maravillosa que la palabra escrita. Entonces hago otra vez hincapié en que la importancia, como lo hacía el hermano también mientras dirigía el servicio, la importancia de recibir clases, la importancia de venir a la escuela dominical, la importancia de conectarse para orar y recibir edificación de otros hermanos, es muy importante, es muy importante. Y la única forma de crecer en la vida cristiana es cuando nosotros nos ocupamos de la palabra
y cuando tenemos comunión entre nosotros y cuando hacemos de la comunidad cristiana un cuerpo al cual todos pertenecemos. Pero entre las cosas más maravillosas que nosotros podemos conocer y podemos entender es la palabra de Dios. No hay ninguna cosa más maravillosa que su palabra. Ahora, aun cuando la palabra sea muy maravillosa, hay gentes que rechazan la palabra de Dios, rechazan las cosas de Dios. Por ejemplo, tengo aquí en el Evangelio de Juan, yo también vengo bien bíblico, hermana. Yo también vengo bien bíblico hoy, bien bíblico. Así que, bien bíblico. Nada de chistes, hermana. No voy a hacer chistes hoy. No, yo no, y no es que hago chistes. Tampoco, no, a mí no me conocen por chistoso. Yo lo que pasa es que digo cosas que a veces las hermanas yo no sé por qué les da risa, ¿verdad? Yo no sé, a veces yo me digo, ¿por qué? Por su naturaleza. Por mi naturaleza. Bueno, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, hermana, ahí lo dejamos. Pero yo quiero mostrarle en el capítulo 8 del Evangelio de Juan unas palabras que Jesús dijo a las gentes. Estoy aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 31 al versículo 38. Lo voy a leer así rapidito, muy importante. Lo hemos leído muchísimas veces, pero no en la forma como lo voy a enfatizar en este momento. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Le dice Jesús al final: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Aquí había un grupo de personas a quienes Jesús les dijo una cosa bien enfática, que es lo que yo le estoy diciendo desde el principio. Jesús, versículo 31, le dijo a los judíos que habían creído en él. Fíjese bien, a los que habían creído. Estas palabras no se las dijo el Señor a cualquiera del montón. No, se las dijo a los que habían creído. Quiere decir que estas son palabras serias, enfáticas, oportunas, muy importantes. A los que habían creído. Y yo ahora mismo le estoy hablando a los que han creído, porque aquí no hay ninguno que diga yo no creo. Todos nosotros hemos creído. Por lo tanto, estas son palabras también para nosotros. A los que habían creído, Jesús les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Eso es lo que he dicho desde el principio en este momento. Que un discípulo de Cristo es aquel que guarda la palabra, es aquel que oye la palabra, es aquel que se instruye con la palabra, es aquel que se preocupa por aprender de la palabra, es aquel que quiere vivir guiándose por la palabra, porque esa es la brújula más perfecta, exacta que Dios nos ha dado para poder vivir. Así como hay libros de orientación para todas las cosas, Dios nos ha dado un libro que nos orienta para todas las cosas. En este último viaje de vacaciones que yo fui, yo sé que ustedes me imaginaban en
playa con una piña colada al lado y una sombría, así, ajá, dice la hermana. Así, dice, así lo imaginábamos, dice la hermana. Así lo imaginábamos. Pues, pero no le quiero hablar de eso, de la playa. ¿Verdad? Que me dijo el hermano que no me quedaban los trajes de baño. ¿Verdad? Me dijo que no me quedaban, que a lo mejor ya no tenía. Pero no les quiero hablar de eso. Les quiero hablar del hecho de que tuve la oportunidad de volar otra vez. Y cuando uno vuela, esa es una cosa maravillosa también. ¿Por qué? Porque los pilotos no pueden volar sin instrucciones, sin leer un guía, sin leer las instrucciones que les da el panel que ellos tienen enfrente de la altitud, la fuerza de los vientos y quién sabe cuántos otros detalles, ¿verdad? En el espacio a 35,000 o 40,000 pies de altura. Pero ellos no pueden hacer su trabajo si no tienen orientaciones escritas, si no tienen una guía enfrente de ellos. Es exactamente la vida cristiana, no se puede vivir sin una guía, sin una orientación. Y esa Dios nos la da en su palabra. Por eso dice el Señor a los que habían creído, en ese grupo estamos nosotros, que si nosotros permanecemos en la palabra, vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Dice verdaderamente porque hay algunos que dicen que son discípulos, pero no son. Porque ser un discípulo simplemente quiere decir un alumno, uno que se somete al maestro y escucha sus enseñanzas y cree en él, le tiene confianza y sigue sus instrucciones. Ese es un discípulo, crece al lado de su maestro. Entonces Jesús dice, van a ser ustedes verdaderamente mis discípulos. Pero desafortunadamente había entre ese grupo algunos que querían matar al Señor. Y el Señor les dice, bueno, pero algunos de ustedes procuran matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Esa es la parte triste del mundo en que vivimos. Que hay muchísimas gentes que no le dan cabida a la palabra. Aceptan al Cristo histórico, pero no aceptan la palabra. Aceptan al Cristo religioso, tradicional, pero no se concentran en la palabra. Y entonces no le dan cabida a la palabra. Y eso es lo que dijo el Señor. Mi palabra no haya cabida en ustedes. Pero nosotros, hermanos, debemos de aprender a darle lugar a la palabra en nuestras vidas por diferentes razones. Tenemos que darle a la palabra un lugar dentro de nosotros. Cuando decimos un lugar de la palabra dentro de nosotros, eso quiere decir en nuestros pensamientos, en nuestra memoria, en nuestra conciencia, en los efectos de nuestra vida, porque nuestra vida, hermanos, tiene efectos, produce, nuestra vida tiene influencia para bien o para mal, nuestra vida es un ejemplo para bien o para mal, pero los efectos que produce la palabra son justamente esos que la palabra hace de manera positiva cuando nosotros llevamos y le damos lugar a la palabra dentro de nosotros. No solamente el libro como cosa externa, porque este es un libro cualquiera, en un sentido es un libro cualquiera, ¿verdad? El libro cualquiera. Pero su contenido no es cualquiera. Su contenido es lo que Dios ha dicho y es lo que a nosotros nos guía y es en lo que encontramos el consejo de Dios y la voluntad de Dios para nosotros. Así que
Tenemos que aprender a darle lugar a la palabra dentro de nosotros. Eso quiere decir nuestros pensamientos, en nuestra memoria, en nuestra conciencia y en los efectos que produce en nuestra vida. Bien dijo el salmista, el Salmo 119, versículo 11. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tiene un efecto en nuestra vida. Tiene un efecto en nuestra vida, en nuestra conciencia. En mi corazón, dice la palabra, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso quiere decir que la palabra tiene que hacer un efecto en nosotros. Si la palabra no hace un efecto en nosotros, algo está ocurriendo. Quiere decir que no se ha recibido de manera genuina y sincera si no está produciendo nada. Porque lo lógico es que nuestras vidas sean afectadas y que se vean efectos positivos y que otros los puedan notar, porque la palabra vive en nosotros y nos ayuda a cambiar. Pero una segunda cosa que podemos hacer con la palabra es que la palabra le debemos dar un lugar de honor en nuestra vida. Un lugar de honor en nuestra vida. Deberíamos de recibir la palabra con toda atención, como lo ustedes están teniendo ahorita, ¿verdad? Mucha atención, pero también con mucha reverencia. Por esa razón nos ponemos de pie cada vez que vamos a leer la palabra. Lógico, porque es la palabra, no es cualquier cosa que vamos a leer. Si usted lee los libros de los profetas como Nehemías o de Esdras en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote Esdras leía la palabra, la gente se ponía de pie, y mientras Esdras leía la palabra, la gente lloraba de emoción, porque la palabra, cuando llega a lo profundo del corazón, emociona, y nosotros somos personas emocionales porque Dios nos hizo así. Dios nos hizo así, con emociones. Por eso no es ningún problema reír, no es un problema llorar, no es un problema gritar. Dios sabe las emociones de nuestro corazón, que son expresadas de diferentes maneras en nuestro carácter. Así que debemos darle lugar a la palabra con honor, recibiéndola con atención, recibiéndola con reverencia y sobre todo recibiéndola con fe. Porque cuando oímos la palabra, usted tiene que saber que algo Dios le está diciendo que haga, y ese algo que solamente usted sabe, porque todas las vidas son diferentes. Cada situación de cada persona es diferente. Mis problemas no son los mismos suyos. Ni ninguno de ustedes tiene problemas parecidos o necesidades parecidas. Todas son completamente diferentes. Por esa razón es que la relación con Dios es una relación personal. Hay cosas que pueden ser parecidas, pero no son iguales. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra dentro de nosotros, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, y le damos un lugar de honor, recibiéndola con atención, con reverencia, con fe y con obediencia, entonces las cosas cambian para bien. El Señor le dio un calificativo a las personas que creen en su palabra y que reciben su palabra. En Mateo, ya le dije que estoy bíblico, Mateo 7, 24 y 25, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, las palabras de Cristo, y las hace, dice, no solamente que las oye, pero que las hace, le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así que, hermanos, el Señor le da un calificativo a las personas que reciben la palabra y le dan honor
y la aprenden y la memorizan y tienen fe en ella y viven por ella obedeciendo, los califica como personas prudentes. Prudentes. Y lo opuesto de eso, dice el Señor, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Así que los prudentes y los insensatos, esos son los calificativos que Dios da a los que reciben de diferentes formas su palabra. Así que la otra cosa por la cual la palabra de Dios es una maravilla, es que debemos recibir la palabra con confianza. Debemos en todas las cosas apoyarnos en la palabra segura, en las promesas de Dios. Tenemos que ser personas, hombres y mujeres de fe, puesto que Dios es un Dios, la palabra mismo lo dice, que Dios no miente ni se equivoca. Dios no improvisa tampoco, ni se arrepiente. Dios es el mismo, Él no cambia. Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia y tenemos confianza de que Dios es un Dios que mediante su palabra nos guía y que nos fortalece diciendo que debemos confiar plenamente en Él y en su palabra, entonces hay seguridad en nuestra vida, porque las promesas de Dios nunca quedan en el suelo, sino que las promesas de Dios siempre se mantienen, porque Dios no miente, no se equivoca, Dios no cambia, Él siempre es el mismo, Dios es el mismo de ayer y para siempre. Y una cuarta cosa por medio de la cual nosotros debemos dar a la palabra es que debemos darle un lugar de amor a la palabra. Un lugar de amor a la palabra. No cambiar de actitud por lo que el pastor dijo. No es eso. Es que, yo voy a amar la palabra y las cosas de Dios, porque justamente debería ser más apreciado que todas las cosas de la vida. La palabra, así como la escuchamos cada domingo, ya sea en inglés o en español, debe ser tan amada como es la comida para nosotros y como es la vida misma. Yo creo que no hay dos cosas más importantes en nuestras vidas como la comida y la vida misma. La persona más importante en su vida, yo estoy seguro, que a lo mejor me voy a atrever a decir que no es ni su esposa ni su esposo, ni su hermano ni su hermana. La persona más importante para usted debería, pero no es. Yo sé que la persona más importante para usted es usted mismo. Primero yo. Y después yo. Y después yo. Así somos. Así somos. Si nosotros en realidad le diéramos el primer lugar al Señor en nuestra vida, usted dice que el Señor debería, pero yo no me atrevo a decir que sí realmente es, porque hay mucha tela que cortar. Pero yo no vine a exhortarlos, ni vine a decirles cosas groseras. No, Dios me guarde. ¿Verdad? Dios me guarde. Yo vine a decirle que hay que darle honor a la palabra, que hay que recibirla dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestra memoria, en nuestra conciencia, en nuestros efectos, que debemos darle honor a la palabra y que deberíamos de recibirla con atención, con reverencia y con obediencia, y que debemos de tener confianza y debemos de apoyarnos en ella, porque la palabra más segura que tenemos es la palabra de Dios, puesto que Dios no miente, puesto que Dios no se equivoca, puesto que Dios no improvisa, puesto que Dios no cambia. Y en cuarto lugar, darle lugar a la palabra con amor.
deberíamos de apreciar la palabra más que a ninguna otra cosa, porque es la palabra de Dios. Y con ella es que Dios quiere instruirnos. Porque deberíamos de amar la palabra, como digo, como un ejemplo, así como nosotros amamos la comida diaria y así como nosotros amamos nuestras propias vidas. Por esa razón, cada mañana el hermano va al espejo a ver si está bien peinado. ¿Verdad? El hermano, nosotros vamos al espejo a ver si estamos bien peinados, ¿no es cierto? La barra. Sí, porque lo más importante somos nosotros. Queremos vernos bien. Y por supuesto no hay nada malo en eso, no estoy diciendo que está malo. No. Eso es parte de la dignidad que cada uno de nosotros tenemos. Debemos vestirnos bien, debemos lucir bien, especialmente como cristianos. Nunca debemos andar con una cara amarga, ni dando quejas de mil cosas, y refunfuñando por cualquier cosa que diga que sabe que vamos a la iglesia. Oiga, este hermano es cristiano y siempre anda amargado, siempre anda amargada. A esa iglesia yo ni me asomo ni a la puerta. Porque personas que siempre tienen una actitud negativa en su vida y que viven de manera descuidada, no están dando ejemplo de lo que creen. Entonces, ¿quiere usted reflejar su propio cristianismo? Hágalo de manera sencilla, pero con una personalidad digna. Y por esa razón nos ocupamos de ir al espejo diariamente. A veces cuando estoy manejando por las mañanas, yo miro muchas mujeres, y no solo mujeres, hombres también, en el camino arreglándose en el espejo, llegando al stop, están en rojo. Ay, aprovecha ahí para acá. Medio ahí arreglándose, porque voy para el trabajo y arreglándose, porque hay que verse bien, y va tarde, no le dio tiempo de echarse una manito de gato. A lo mejor usted así es, hermano, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? A última hora van arreglándose por el camino. Van arreglándose por el camino. No, ¿por qué? Pero eso es porque nos amamos mucho nosotros mismos. Pues estoy utilizando como ejemplo que así deberíamos también amar la palabra. Hermanos, el mundo está cansado de cosas malas. Encontramos solo tragedia en el mundo. Hace 2 días, un joven llamado Charlie Kirk fue asesinado por un joven de 21 años mientras él le hablaba a 3,000 personas. Y él daba pláticas acerca de la vida cristiana, porque era un cristiano. Charlie Kirk, usted puede buscarlo en YouTube o en Google, quién era Charlie Kirk. Y era un hermano cristiano, joven, 31 años, que daba pláticas de motivación, y su fundamento era Cristo en su vida. Pero era como estos que dijo el Señor: la palabra no haya cabida en ellos. Entonces hubo una persona que no aceptaba las palabras de él y lo mató. Una bala en el cerebro a un hombre de 31 años, padre de 2 hijos y una amante esposa. Entonces tragedias como esas se ven en el mundo y las vemos nosotros con frecuencia, pero Dios quiere mostrarnos el otro lado de la moneda. Dios quiere mostrarnos maravillas que Él hace. Dios quiere mostrarnos que Él es un Dios de amor y de misericordia.
y que está dispuesto y es capaz de transformar las vidas de aquellos que son influenciados por su palabra y que lo aceptan a Él como Salvador y Señor de sus vidas. Y para eso tenemos que aceptar las cosas de Dios, que en realidad son maravillosas. Así que Jesús mismo es, voy a decir para finalizar, lo más maravilloso que ha habido en el mundo. ¿Usted quiere saber quién fue y quién es y quién ha sido lo más maravilloso en esta tierra? Ha sido Jesús. No fue ni George Washington, ni Lincoln, ni Francisco Morazán, ni Francisco de las Casas, ni Hernán Cortés de allá de México. Nada que ver. No tiene nada que ver. La persona más maravillosa que el mundo ha conocido y que no conocerá otro es a Jesús mismo. Es en quien usted ha puesto fe, es en quien yo he puesto fe, es en quien usted ha creído y es en quien yo también he creído y por quien hoy estamos aquí. Porque cuando venimos a la iglesia justamente venimos por eso, porque tenemos corazones agradecidos, porque Dios en Jesucristo es lo más maravilloso que hay en esta tierra. Y tan maravilloso que en esta historia que nos leyó la hermana, la gente se quedaron asombradas. Ese día Él hizo muchísimas cosas. En primer lugar, y bueno, lo voy a decir rápido, ese día Jesús hizo maravillas, porque en primer lugar sanó a este hombre paralítico. En segundo lugar, Él le perdonó sus pecados. Encontrar a alguien que nos sane y que nos perdone, con eso basta. Con eso basta. Pero Jesús lo que hizo con este paralítico que le llevaron ahí, porque Él no fue, ya leímos la historia, Él no fue, lo llevaron. Así que ni tenía fe, ni sabía qué onda era lo que querían hacer sus amigos. No sabía. Pero encontraron habían cuatro amigos que estaban preocupados por él. Pero esos 4 amigos sabían que Jesús era poderoso para sanarle, para perdonarle, para hacerle una nueva criatura. Y yo digo, ¿cuántas personas estarán por ahí necesitadas de que alguien los lleve a donde está Cristo para conocerlo, igual como nosotros lo hemos conocido? No sabemos los nombres de estos 4 hombres, pero sí sabemos que ellos tenían fe en Jesús y lo amaban y lo conocían y estaban seguros que iba a hacer la obra en este paralítico. Así que ese día Jesús fue poderoso para sanar, fue poderoso para perdonar pecados, y su poder para leer el pensamiento también de la gente que estaban ahí, porque lo empezaron a criticar y muchos empezaron a decir cosas de él. Pero Jesús, Dios, conoce nuestros pensamientos. Él sabe lo que usted está pensando de mí. Él sabe lo que usted está pensando que va a ser más tarde. No hay nada que nosotros podamos esconder del Señor. Y el Señor lo demostró ese día, porque Él tuvo poder para entender lo que estaban pensando. En el versículo 22 de la porción que la hermana nos leyó, dice que Jesús supo lo que estaban cavilando ellos en sus corazones, y entonces los reprendió. ¿Qué es lo que ustedes están pensando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Jesús tiene poder para sanar nuestro físico, pero tiene poder también para perdonar nuestros pecados. Y cualquiera que sea la queja y cualquiera que sea la necesidad
Dios tiene poder para hacerlo. Y la última cosa que Jesús hizo es que Él tenía poder para hacer que este hombre necesitado, Él mismo, agarrara su propio lecho en el que había estado postrado siempre y irse para su casa. Maravilloso, maravilloso. Entonces la gente cuando vieron esto dijeron, no, indudablemente, esto es una maravilla. Pues yo quiero decirle finalmente que el Dios de la historia, el Cristo de la historia, es el mismo que está hoy aquí por el Espíritu Santo. Y es el mismo que va con usted cuando usted se vaya para su casa. Y es el mismo que irá con usted mañana cuando usted va a su trabajo. Y es el mismo que estará siempre con usted. Haga que su palabra permanezca en su vida y usted va a vivir una vida pletórica de éxito y de bendición espiritual, porque Jesucristo es lo más maravilloso que hay hasta hoy y nunca más lo habrá. Si nosotros somos sus discípulos y somos sus seguidores, pues hay esperanza para nuestras vidas. Cosas maravillosas Dios seguirá haciendo en usted y en mí mientras nosotros tengamos fe y esperanza. Nos ponemos de pie, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios. Gloria sea al Señor. Oremos. Padre amado, te damos las gracias porque tú eres lo más maravilloso que hay y ha habido en esta tierra. Amén. No hay nada que te suplante ni te vaya a suplantar, porque tú eres el Dios que ha creado todas las cosas. Es más, tú nos has dado la sanidad espiritual, has perdonado nuestros pecados, nos has limpiado, nos has hecho nuevas criaturas y has hecho que podamos vivir una vida de discipulado para ti. Señor, permite que podamos seguir viendo maravillas en nuestra vida. No maravillas solamente en otros, pero maravillas en nuestras propias vidas, mientras nosotros tenemos fe y confianza en tu palabra. Gracias, Señor, te pedimos que nos despidas de este lugar, pero nunca de tu presencia. Danos tu paz, danos tu amor y permite, Señor, que podamos vivir en obediencia y en edificación mutua. La paz del Señor sea con todos ustedes.